Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta lección, lección número 5 de nuestro trimestre, la misión de Dios, mi misión. Y estamos estudiando esta lección que lleva como título Excusas para eludir la misión. Excusas que nos hacemos para a veces evitar el trabajar en la misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a estar escudriñando eso esta semana para poder entender un poco mejor qué es lo que se puede usar o que se usa muchas veces para eludir nosotros hacer la misión que hemos sido encomendados, ¿verdad? Y entonces para ello vamos a leer en nuestra Biblia, en Isaías, el capítulo 6, versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Así es que maravilloso texto, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos llama a poder hacer frente a esta misión que también hemos sido llamados a poder nosotros llevar, ¿verdad? No todos los que fueron llamados a la misión fueron tan obedientes como Abraham. Jonás es un ejemplo y leemos en Jonás del capítulo 1 al 4. Dios llamó a Jonás para que pregonara contra Nínive, la capital de Asiria. Esta ciudad, situada en la actual Irak, estaba a 900 kilómetros de Jerusalén, una distancia considerable. Jonás no solo se negó a ir, sino además huyó en dirección contraria hacia Tarsis, ahora el sur de España. Navegar los 3.200 kilómetros del viaje le habría llevado al menos un mes, dependiendo del tiempo. Como no quería enfrentarse al rey de Asiria, Jonás aprovechó el mes que le habría llevado llegar a Nínive para alejarse de él. ¿Por qué él, un hombre de Dios, habría hecho eso? Los ninivitas eran notoriamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad y crueldad que ya había atacado a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y predicara contra su gran maldad. Allá en Jonás, el capítulo 1-2. La expresión literaria aquí es muy similar a la que Dios utilizó con Abraham respecto de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 20 y 21. Sin embargo, como veremos, Jonás no era Abraham. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jonás de poner excusas para no cumplir con la misión? Y en esta semana vamos a escudriñar este libro de Jonás. Vamos a ver qué excusas no deberíamos tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, tener para no llevar a cabo la misión que hemos sido encomendados a llevar. Jonás era considerado un profeta de éxito. Había profetizado paz y se había cumplido en Jeremías 28:9 y Segunda de Reyes 14:25. Sin embargo, cuando Dios le pidió que fuese como misionero a tierras lejanas, le embargó el pánico y rehuyó la misión. Pero Dios no le abandonó. Poco a poco trabajó con él para bendecirlo y hacer de él una fuente de bendición. Y estas son las que vamos a estar escudriñando esta semana, excusas para eludir la misión. Vamos a ver el miedo en Jonás 1, conceptos erróneos de Jonás 2. Pueden ser tus conceptos, pueden ser mis conceptos también, ¿verdad? Falta de espíritu de sacrificio en Jonás, el capítulo 3, y distorsiones cognitivas en Jonás 4. Cada uno de los capítulos vamos a estar hablando de ellos y al final obedecer sin excusas. Heme aquí, envíame a mí, Isaías 6, versículos 1 al 8, ¿verdad? Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, vamos a entender qué es lo que el plan que Dios tiene para nosotros, excusas para eludir la misión. Veamos el miedo, cómo es que trabaja el miedo, ¿verdad? Porque tenemos que conocer qué es lo que nos da, por qué nos ponemos de cierta forma, ¿verdad? Para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis en Jonás 1:3. Dios envió a Jonás como misionero a tierras lejanas a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, enemigo de Israel, en Jonás 1:1 y 2. Podemos ver
Y quiero que nos analicemos porque no entendemos a veces. Si Dios te está enviando a predicarle a tu enemigo, ¿ok? Y el miedo viene porque tu enemigo te ha hecho daño, porque ha hecho cosas en contra tuya, así como estos ninivitas le habían hecho al pueblo de Israel. Los asirios eran conocidos por su crueldad. En Nahum, el capítulo 3, versículo 1-4, nos habla de la crueldad de los asirios. Ir a predicar a enemigos crueles es la pregunta. ¿Cómo reaccionarían cuando uno de sus enemigos entrase en su capital y les dijese que iban a ser destruidos? Y mis queridos, esto era lo que Jonás tenía que ir a predicarles a ellos, destrucción. Imagínense, han querido hacer de todo contra Israel y ahora va un israelita a decirle a ellos, oye, van a ser destruidos. Nos tenemos que poner en la situación de Jonás desde un punto humano. ¿No te llenarías también de miedo y temor? ¿No tendrías tú también ese miedo? Jonás reaccionó huyendo para no realizar su misión. Creyó tener suficientes razones para no obedecer la orden divina. Sin embargo, olvidó algo fundamental. Dios es nuestro escudo. Con él no hay temor. Y nos lo dice en Salmo 115:11, Salmo 118:6. Él es nuestro escudo. Confiemos en Dios y no dejemos que nuestros temores sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación. Miedo, mis queridos, no tengamos miedo para predicar la palabra de Dios. Hemos sido enviados de parte de Dios y Él va a socorrernos en todo lo que necesitemos para poder llevar a cabo ese trabajo que tanto debemos de hacer, ¿verdad? Conceptos erróneos. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa han venido esta gran tempestad sobre vosotros en Jonás 1:12. Una gran tempestad. Jonás le dice a los que estaban allí, ¿sabe qué soy yo? Es culpa mía. Mejor échenme a mí a la mar. Jonás podría haber usado este momento para hablarles del Dios verdadero, pero en lugar de hacerlo él mismo, propuso que lo arrojaran al mar. Dios usó su error para hacerles recapacitar y volverse a él en oración en Jonás 2, 3-4, 6-7. Y al igual que Jonás, también podemos tener conceptos erróneos sobre Dios que pueden afectar al cumplimiento de nuestra misión. Y algunos errores comunes son los que vamos a estar escudriñando más adelante. Aquí, como podrán ver ustedes, debemos buscar nuestra salvación y apartarnos del contacto con los pecadores. Saben que estos son algunos de esos conceptos que a veces vienen a nuestras mentes, ¿verdad? Eh, Debemos de buscar nuestra salvación y apartarnos del contacto con los pecadores. Como son pecadores, no le podemos hablar porque nos podemos contaminar del pecado. Debemos apartarnos del pecado, pero no de los pecadores, mis queridos. ¿Cómo podrían abandonar su pecado si nosotros no les enseñamos sus errores y les llevamos esperanza? Tú y yo estamos llamados a llevar esperanza, así sean pecadores. Simple y llanamente es no ajuntarnos a su pecado, sino apartarnos del pecado, pero amar al pecador. El éxito de la misión depende de nosotros mismos. Somos colaboradores de Dios. Solo Él puede transformar a las personas. Nuestra misión es sembrar. El éxito siempre es de Dios. Conceptos erróneos. A veces, pero ¿quién soy yo que se lo voy a predicar? No me van a hacer caso. Es que no es nuestro trabajo. Simplemente es llevar la palabra de Dios y dejar que Dios trabaje y obre en estos corazones. Así es que estos son conceptos erróneos, conceptos que tú y yo debemos de asegurarnos de no tener en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? Falta de espíritu de sacrificio. Sabe que había una falta de sacrificio grande. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová en Jonás 3:3. Para cumplir la orden divina, Jonás tuvo que andar muchos kilómetros, vencer sus miedos, tragarse sus prejuicios y dar un mensaje poco agradable. Todo un sacrificio para él. Pero atención, Dios acepta nuestro sacrificio aun cuando lo hagamos a regañadientes. Sí era sacrificio. A veces
nos pudiera tocar a nosotros que fuera un sacrificio, tener que sacar tiempo en la semana para poder dar un estudio bíblico, para tener que ir hasta una persona que está en necesidad y hablar de la palabra y posiblemente pensar, estos no van a convertirse después que terminemos los estudios, estos no van a aceptar a Cristo. Todo esto son prejuicios que llegan a nuestra mente. Sin espíritu de sacrificio propio, no podremos cumplir la misión que Dios nos ha encargado, ya que es necesario que nos neguemos ciertas comodidades para beneficios de otros. Tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, tenemos que buscar de donde no tenemos, hacer el sacrificio, como le llamamos, para poder llevar la palabra a otros y otros puedan conocer a Cristo Jesús. Debemos renunciar a nuestros prejuicios, dedicar a la misión parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos, estar dispuestos a ser gastados emocionalmente, todo ello por amor a las almas que perecen. Todo ello por amor a las almas que perecen. ¿Cuánto amas a tu prójimo? Si lo amas, vas a invertir tiempo, vas a invertir recursos, va a hacer todo un sacrificio, pero lo vas a hacer para que puedan conocer al Salvador del mundo. Así que tú y yo estamos llamados. Falta de espíritu de sacrificio era otro de los problemas que tenía Jonás. Mi hermano, distorsiones también cognitivas. ¿Sabe? La cognición tiene que ver con tu forma de reaccionar, tus comportamientos y estos sentimientos cognitivos de nuestras mentes a veces pueden estar distorsionados. Y miren, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás 4:1. ¿Se recuerdan la calabacera? Con la predicción de un solo día, perdón, con la predicación de un solo día, el rey Adad y Nirari tercero y todos sus súbditos se humillaron y pidieron a Dios que tuviese misericordia con ellos en Jonás 3:4-9. Pero Jonás se deprimió y se enojó. ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? En vez de estar feliz de que se habían arrepentidos, de que habían apartado del pecado, Jonás estaba molesto. Y al examinar el ejemplo de la calabacera, podemos ver la distorsión de Jonás en Jonás 4:6-11. Miren, la planta vive, ¿verdad? Y las personas también viven. Jonás se alegraba porque tenía esa planta allí que le daba sombra, pero Jonás se enojaba con esas personas que vivían allá. La planta murió. Las personas pueden haber muerto. Jonás se enoja porque la planta se muere, pero Jonás se hubiera alegrado si ellos hubieran muerto. Estas son distorsiones cognitivas. Esto puede suceder en que nosotros no quizás querramos que las personas acepten a Cristo como debería de ser. Jonás daba más valor a la vida de una planta que a la vida de las personas. ¿A qué das tú más valor? ¿Qué pones tú en primer lugar? ¿Qué toma tu tiempo? Posiblemente das más tiempo a tu trabajo o a tu familia, a tus bienes que tienes y no usas tiempo para poder dedicárselo a la palabra de Dios y sobre todo llevar esta palabra para que otros puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Profetas y Reyes, la página 196, dice: cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Mis queridos, tú y yo estamos llamados a desempeñar toda esta parte que nos toca con energía que Dios nos va a dar, que será incansable para que otros puedan conocer al maravilloso Salvador del mundo, Cristo Jesús, ¿verdad? Tú y yo estamos llamados para ello. Obedecer sin excusas. Estamos llamados a obedecer sin excusas. Y veamos lo que nos dice acá este texto tan maravilloso que leímos al principio, donde decía: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero él, que le había ordenado que fuese, podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación,
se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Nos lo dice Profetas y Reyes, página 199. Dios sigue pidiendo voluntarios para hablar a aquellos que no escuchan su voz ni perciben su amor. Necesita mensajeros que lleven esperanzas a las Nínives modernas. Al ser llamado, Isaías respondió sin vacilar: Dios te llama. No vaciles, no pongas excusa, te necesita. Ve. Tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, estamos llamados a llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin excusas, sin objeciones, sin buscar excusas para tratar de salirnos o hacer cosas para tratar de liberarnos de lo que Dios nos ha encomendado. Si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si tú y yo no lo hacemos, ¿vendrá Cristo? El llamado para que tú puedas ser esa otra persona, que también decidas llevarle palabra de vida a otro que está en dificultad. El Ministerio de Curación, página 106. Mire lo que nos dice: a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto, diciendo: heme aquí, envíame a mí, en Isaías 6:8, y al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Nuestra tarea, tu tarea, mi querido amigo que me escuchas, mi tarea es revelar el evangelio de la salvación de Dios. Así que tú y yo estamos llamados a hacer este trabajo y tenemos que hacerlo con amor, con fervor, sin miedo, porque Dios quiere que tú y yo podamos ser prósperos en todo lo que hagamos y que de esta forma muchos puedan conocer al Salvador del mundo. Miren, desafío de esta semana: haz una lista de 10 personas no creyentes. Ora diariamente por cada una de ellas para que Dios te ayude a entablar una amistad con ellas. Observa e identifica sus necesidades, sus heridas y angustias y ora específicamente por ellas. Recuérdate, debemos de interceder por otros. Y el desafío avanzado: elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo y comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Y tú y yo nuevamente estamos llamados, estamos desafiados para que no eludamos el trabajar en la misión, sino que nosotros podamos, unidos, ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él pueda, ¿verdad que sí?, ayudarnos a llevar a cabo este mensaje a otros que no lo conocen. Elena G. de White lanza una fuerte advertencia para aquellos que se resisten a seguir el llamado de Jesús para testificar a quienes les rodean. Miren, las excusas de los que no realizan esta obra no los eximen de la responsabilidad. Si deciden no hacerla, descuidan a las almas por las que Cristo murió, descuidan la responsabilidad que Dios les dio y quedan registrados en los libros del cielo como siervos infieles. El pastor se aleja de los que necesitan su ayuda. Está obrando como lo hizo el maestro con el fin de ser fortaleza y bendición para los demás. Los que descuidan el trato personal con las personas se vuelven egocéntricos. Necesitan esta misma experiencia de ponerse en comunicación con sus hermanos para poder comprender su condición espiritual y saber cómo apacentar el rebaño de Dios, dando a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo. Los que descuidan esta obra ponen de manifiesto que necesitan renovación moral y entonces verán que no han llevado la carga de la obra. Aunque son palabras muy fuertes que ponen de relieve la importancia que Dios otorga a la misión, no por ello nos quedamos sin esperanza. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese podría sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas,
debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Y al igual que Jonás, es posible que nos resulte más fácil poner excusas para no participar de la misión. Puede haber muchas motivaciones para estas excusas. Sin embargo, nuestro llamado a la misión no es menos específico que el de Jonás. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? Mi querido amigo y hermano que me escuchas, solo te puedo decir que no uses excusas para eludir esta misión que Dios te ha llamado a llevar a cabo. Y recuerda que como quiera quedan registradas allí en el libro de la vida el por qué no quisiste hacer una labor tan bella y maravillosa como la que Dios te ha encomendado. Así es que pídele a Dios que te des fuerza, fortaleza para poder vencer el miedo, para poder también no buscar excusas para poder salirte de la misión, sino cuenta con Dios. Él es tu escudo, es tu fortaleza. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos has cuidado, nos has ayudado y nos muestras a través de tu palabra las cosas que tú haces tan maravillosas como las que hiciste con Jonás para que pudiera llevar a cabo esta palabra y no dudara en hacer esta misión que tú le habías enviado. Y pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo de poder ser esos misioneros que de una van directamente a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos, danos fuerza, danos fortaleza, pero sobre todo, ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, para poder llevar a cabo tan linda misión. Gracias, Señor Jesús, y te pido por cada uno de los oyentes que puedan sentir ese mismo deseo y anhelo de predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, recuerden siempre compartir sus lecciones, ya sea que usted las reciba por YouTube, sigan compartiéndola. Hemos estado recibiendo muchas personas que han estado entrando a escuchar la palabra de Dios. Compártala, suscríbete al canal Joseph Class para que puedas recibir esta lección semanal y de paso puedes también compartirla con otros. También la tenemos a través de podcast y a través de Spotify. Así es que tú en su buscador busca lección de escuela sabática, comentarios, también te salen mis lecciones allí, la puedes escuchar, presiona también las campanas para que te pueda llegar y de paso compártela, envíala a todo, nación, tribu, lengua y pueblo para que muchos puedan conocer a Cristo Jesús y Cristo pueda venir pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.